El sensor de humedad HH10D consta básicamente de tres elementos: un sensor tipo capacitivo, un convertidor de capacitancia a frecuencia y una memoria EEPROM usada para almacenar los factores de calibración. Cada sensor es calibrado dos veces en dos cámaras de humedad diferentes y dos coeficientes únicos relacionados a cada sensor en particular son almacenados en la memoria EEPROM. La salida F-out del sensor proporciona una señal de frecuencia variable, la cual es proporcional a la humedad relativa medida. Este sensor utiliza una interfaz I2C para la lectura de los datos de calibración. Funciona con un voltaje de 2.7 hasta 3.3 voltios y tiene una exactitud de más o menos 3% de humedad relativa. Dado que necesitamos usar una interfaz I2C para acceder a los datos de calibración en este sensor, vamos a explicar muy brevemente cómo funciona el bus I2C. En el gráfico ustedes pueden ver un ejemplo de un bus I2C con un nodo maestro y tres nodos esclavos. Este bus usa dos señales para la comunicación. Tenemos por un lado la señal SDA o la señal de datos y la señal SCL o señal de reloj. Fíjense que ambas señales deben conectarse mediante resistencias de pull-up hacia el voltaje de alimentación para que el bus funcione correctamente. En nuestro ejemplo concreto, entonces, el nodo maestro será el microcontrolador que usaremos para realizar las lecturas y el nodo esclavo vendrá a ser el sensor HH10D. No vamos a adentrarnos en más detalles respecto al bus I2C en este tutorial. Sin embargo, ustedes pueden consultar nuestro tutorial titulado Sensor MCP 9800 con PIC 16F628A y LCD, en el cual se explica con un poco más de detalle el funcionamiento del protocolo I2C y la librería I2CH incluida en el compilador PIC-C de Hi-Tech, que lo vamos a usar para compilar el código de este ejemplo. Este es el diagrama de circuito para este ejemplo. Fíjense que tenemos al PIC 16F876A funcionando con un cristal de 4 MHz. Tenemos también al sensor HH10D y estamos usando el pin RB4 en el microcontrolador para conectarnos a la señal SDA en el sensor y el pin RB5 para conectarnos a la señal SCL. Noten también que tenemos las dos resistencias de pull-up conectadas desde ambas señales al voltaje de alimentación de 3.3 voltios con el que trabaja este sensor. Tenemos entonces acá en el circuito dos fuentes de alimentación distintas, una de 5 voltios para el microcontrolador y otra de 3.3 voltios para el sensor. En la hoja de datos del sensor está especificado que el máximo voltaje permitido para las señales de entrada y salida en el sensor es de 3.3 voltios. Sin embargo, el microcontrolador nos va a proveer señales de 5 voltios, por lo cual para conectar de manera correcta ambos dispositivos es necesario usar un circuito de conversión o adaptación de niveles entre ambos dispositivos para las señales SCL y SDA. Pero en la práctica se ha demostrado que aparentemente este sensor es tolerante de señales de 5 voltios, por lo cual ustedes pueden conectar directamente las señales de 5 voltios del microcontrolador a las entradas de 3.3 voltios del sensor para pruebas preliminares y para un funcionamiento no prolongado del sensor. Sin embargo, para un funcionamiento constante y prolongado,
es muy recomendable usar el circuito de conversión de niveles de señal apropiado entre el sensor de 3.3 voltios y cualquier otro dispositivo que funcione con voltajes superiores a 3.3 voltios. En este ejemplo vamos a realizar las lecturas de la humedad relativa en el sensor y vamos a desplegar esa información a través del puerto serial UART del microcontrolador hacia la PC, usando una interfaz de UART a USB. Esto nos permitirá visualizar la información en la PC usando un programa de terminal serial como el Teraterm u otro similar. Fíjense entonces que tenemos acá conectada la señal de transmisión serial desde el microcontrolador a la entrada de recepción del convertidor de UART a USB, y a su vez este convertidor está conectado obviamente al puerto USB de la PC. En la PC vamos a abrir el software de terminal serial para poder visualizar la información de la humedad relativa enviada por el microcontrolador. El algoritmo básico para leer la humedad relativa desde este sensor consta básicamente de 3 pasos. En un primer paso debemos leer los dos valores de calibración llamados sense y offset, los cuales están almacenados en la EEPROM del sensor mediante la conexión I2C. Para ello vamos a usar la librería i2c.h que viene incluida en el compilador PIC-C de Hi-Tech. En un segundo paso debemos medir la frecuencia Fout de salida que viene también desde el sensor, y para nosotros poder medir la frecuencia de esta señal vamos a usar el timer 1 y timer 2 para realizar la medición y el cálculo de la frecuencia de esta señal. Recuerden entonces que esta frecuencia es variable y varía en proporción directa a la humedad relativa leída por el sensor. En un tercer y último paso vamos a calcular la humedad relativa usando la fórmula provista en la hoja de datos del sensor, que es la que ustedes ven en la lámina. En ella simplemente hacemos uso de los factores de calibración offset y sense junto con el valor de la frecuencia detectada en la señal de entrada para calcular la humedad relativa en el ambiente. Este es un fragmento del código que vamos a usar para leer los valores de calibración desde la EEPROM. Con la primera instrucción entonces vamos a usar la función i2c read2bytes. Esta función nos permite leer 2 bytes consecutivamente desde el bus i2c, y esta función recibe entre paréntesis 2 argumentos. El primer argumento, que en este caso es el 81, corresponde con la dirección del dispositivo I2C en el bus de datos. En este caso se trata de la dirección del sensor HH10D en el bus de datos, y esta dirección tiene un valor en decimal de 81 para este sensor. Noten que en la hoja de datos del sensor se especifica que la dirección I2C de este sensor es el valor 1. Sin embargo, esto parece ser un error o una omisión en la hoja de datos, pues la dirección real de este sensor es 81. El segundo argumento que recibe esta función corresponde a la dirección en la memoria EEPROM en la cual se encuentra almacenado el valor que deseamos leer. En este caso, la hoja de datos del sensor nos especifica que el valor de calibración sense se encuentra en la dirección 10 de la EEPROM. Es así que para leer este valor entonces
estamos incluyendo como argumentos a la función i2c read2bytes, primeramente, la dirección del dispositivo en el bus i2c y en segundo lugar, la dirección de la memoria EPROM en la cual se encuentra almacenado el valor sense. Esta función i2c read2bytes entonces nos va a retornar los 2 bytes leídos desde el sensor i2c, cuyo valor lo vamos a almacenar en la variable sense. A continuación, vamos a usar esta función itoa, la cual es una función de la librería estándar del lenguaje C, que nos permite convertir un valor entero a una cadena de caracteres, lo cual necesitamos hacer antes de poder imprimir ese valor. Fíjense que acá la variable sense está en un formato de número entero. Para nosotros poder imprimir este valor, en este caso a través del puerto serial UART del microcontrolador, necesitamos convertir el número entero a una cadena de caracteres. Para ello utilizamos entonces la función itoa. Esta función, para los que no están familiarizados con su uso, recibe 3 parámetros. El primer parámetro es un buffer o una array de caracteres que debemos declarar previamente y proveerle a la función. Este buffer o array de caracteres será usado para almacenar la cadena que resulta de la conversión realizada del número entero. Entonces, el primer argumento es un array de caracteres donde se almacenará el resultado de la conversión. El segundo argumento es el valor entero que deseamos convertir a cadena, que en este caso está almacenado en la variable sense. Y el tercer argumento, en el tercer argumento especificamos la base en la que la conversión debe ser realizada. En este caso estamos especificando el 10 porque queremos que la conversión del número se haga en base 10. Si ustedes quisieran, por ejemplo, convertir el entero a una cadena, un número binario, entonces ustedes especificarían acá como base el número 2. Si quisieran una conversión a hexadecimal, especificarían acá el número 16. Nosotros queremos el resultado de la conversión en base 10, así que estamos especificando el número 10. A continuación, con la función SSIPutString vamos a imprimir la palabra sense. Vamos a mandar esta cadena de caracteres a través del bus serial UART. Luego, con la misma función, vamos a mandar el buffer o el array de caracteres que contiene el número, la cadena que representa el número resultado de la conversión de la variable sense, ¿sí? Y luego vamos a escribir el carácter ~r que corresponde con el carácter de retorno, ¿sí? Esto equivale, por ejemplo, a cuando ustedes están usando un editor de texto y presionan la tecla Enter, eso les hace que el cursor baje a la siguiente línea. Este carácter ~r tiene el mismo efecto cuando lo mandamos a través del puerto serial. En este caso, esto creará que el cursor en la terminal serial que vamos a usar para visualizar estos valores, ese cursor baje a la siguiente línea. A continuación debemos seguir básicamente el mismo procedimiento para leer el segundo valor de calibración llamado offset. Vamos a usar también la función i2c read2bytes. La dirección del dispositivo en el bus i2c sigue siendo 81, pero la dirección en la memoria EPROM del valor offset, en este caso, es la dirección 12. Leemos entonces esos 2 bytes y los almacenamos en la variable offset. Vale la pena aclarar que estas variables sense y offset entonces son variables de 16 bits, ¿sí?
Los 2 bytes que nos retorna esta función retornan como una sola, en realidad como un solo número de 16 bits, y es así que necesitamos también acá una variable de 16 bits para poder almacenar estos 2 bytes leídos desde la EEPROM. A continuación usamos también la función itoa para convertir el número almacenado en la variable offset a una cadena. Luego imprimimos por el bus serial la palabra offset y a continuación imprimimos el resultado de la conversión contenido en el buffer o array de caracteres llamado buff. Noten que este procedimiento para la lectura de los valores de calibración solo es necesario hacerlos una única vez, puesto que estos valores no cambian en todo el transcurso de la vida útil del sensor. Son valores únicos, es así que ustedes pueden leerlos una sola vez y usar esos valores como constantes en el resto de su código. Una vez que ya tenemos leídos los valores de calibración desde la EEPROM del sensor, debemos entonces medir la frecuencia de la señal Fout que viene desde el sensor. Para ello vamos a usar el timer 1 y timer 2 en el microcontrolador a fin de poder detectar y medir la frecuencia de esta señal, la cual es proporcional a la humedad relativa detectada por el sensor. Para poder hacer esto necesitamos configurar el timer 2 para producir interrupciones cada 40 milisegundos. Luego vamos a contar 25 de estas interrupciones para obtener un periodo de 1 segundo, debido a que 40 milisegundos por 25 nos da 1000 milisegundos, lo cual corresponde a 1 segundo. Ese va a ser nuestro periodo en el cual vamos a contar la cantidad de pulsos que viene desde el sensor, y ese número va a corresponder directamente a la frecuencia de la señal, de esta señal de entrada. Recuerden que la frecuencia de una señal está definida como la cantidad de pulsos que la señal realiza en 1 segundo. ¿Sí? Entonces estamos usando el timer 2 como un cronómetro para medir el tiempo por el intervalo de 1 segundo, y en ese intervalo de tiempo de 1 segundo vamos a contar la cantidad de pulsos en esta señal de entrada. Para contar esta cantidad de pulsos, entonces vamos a usar el timer 1, el cual lo vamos a configurar para que funcione como contador. Va a funcionar en la modalidad de contador, lo cual nos permitirá, como ya dijimos, contar la cantidad de pulsos de la señal Fout que llegan desde el sensor en el intervalo de 1 segundo. Ahora, la hoja de datos del microcontrolador especifica que el timer 1 usa el pin RC0 del PIC como entrada de reloj externo o para el conteo de pulsos externos. Si nos vamos momentáneamente nuevamente al diagrama de circuito, entonces vean ustedes que la señal Fout del sensor está justamente conectada a la entrada RC0, la cual a su vez funciona como entrada externa de reloj o para el conteo de pulsos con el timer 1. Ahora no vamos a poder explicar en detalle el algoritmo completo para la medición de la frecuencia de entrada. Sin embargo, ustedes van a tener disponible el código completo en lenguaje C. El proyecto era compilado y listo para funcionar, y ahí ustedes van a poder revisar con más detalle el código involucrado en la medición de la frecuencia de entrada Fout. Acá vamos a explicar solamente el algoritmo básico para la medición de la frecuencia.
Primero entonces activamos el timer 2, que recuerden va a funcionar como nuestro cronómetro para calcular el intervalo de 1 segundo. Luego activamos el timer 1, que va a funcionar como el contador de pulsos de la señal de entrada. Después de transcurrido 1 segundo, detenemos el timer 1 o el contador de pulsos y leemos el conteo total de los pulsos que se ha realizado en la señal de entrada. Este conteo total de pulsos va a corresponder exactamente con la frecuencia de la señal de entrada, porque recuerden, la frecuencia de una señal está definida como la cantidad de pulsos que realiza esa señal en 1 segundo. Entonces, este conteo total nos da la frecuencia de la señal de entrada. Luego de haber leído este conteo total, reiniciamos el contador o timer 1 nuevamente a 0 para que comience un nuevo conteo desde 0 para la próxima lectura y cálculo de esta frecuencia Fout de entrada, que va a variar en función a la variación de la humedad relativa detectada por el sensor. En el tercer y último paso, entonces, simplemente nos resta calcular la humedad relativa con la fórmula provista por la hoja de datos del sensor. En esta fórmula usamos los valores offset y sense, que son valores de calibración leídos desde la EEPROM, y el valor de la frecuencia obtenida en el paso anterior, valores que reemplazándolos en la fórmula nos darán la humedad relativa del ambiente medida por el sensor. Fíjense que acá tengo ya el circuito armado. Por acá tenemos al microcontrolador, acá tenemos el sensor HH10D y acá tengo mi interfaz. Acá está, esta es mi interfaz USB a UART, que la estoy usando para visualizar los datos enviados por el microcontrolador a través del bus serial UART y por intermedio de la interfase a través de la conexión USB hasta la PC. Acá tengo ya la terminal serial abierta. Yo estoy usando en este caso la terminal TeraTerm. Ustedes pueden usar HyperTerminal u cualquier otra terminal serial del mismo tipo. Muy bien, vamos a reiniciar entonces el microcontrolador y fíjense que nos empiezan a llegar los valores de la humedad relativa desde el microcontrolador. Fíjense que lo que hace el programa primeramente es enviarme los valores de calibración leídos desde la EEPROM, que en el caso de mi sensor son 384 para sense y 7694 para offset. Ustedes deberían obtener valores similares, aunque no exactamente iguales, porque estos valores son específicos de cada sensor. Luego fíjense que en las primeras lecturas todavía no me detecta la frecuencia real de la señal de entrada, hasta que en un punto acá nos empieza a detectar ya la frecuencia efectiva de la señal Fout y también recibimos el dato de la humedad relativa calculada, ¿sí? Y a partir de ese punto entonces esta información, como ustedes pueden ver, se va actualizando permanentemente. Entonces, en este momento el sensor me está detectando una humedad relativa del 70.8% aproximadamente. Parece estar correcto, pues en el lugar en el que me encuentro actualmente, unas horas atrás acaba de caer una lluvia bastante fuerte, así que la humedad relativa está más alta de lo
usual. Para comprobar si el sensor está funcionando correctamente, entonces voy a usar el aliento de mi boca para tratar de subir la humedad relativa en el sensor. Así que voy a soplar un poco al sensor con mi aliento. Y fíjense que sí, efectivamente ha subido la cantidad de humedad detectada hasta 81. Esto debido al aliento de mi boca, y va bajando nuevamente de manera paulatina hasta la humedad del ambiente, lo cual parece indicar que el sensor está funcionando correctamente. Este es el código completo para este ejemplo. El proyecto MPLAB, como ya les comenté, va a estar disponible para que ustedes lo puedan descargar de nuestro sitio web. Está completo con todas las librerías, compilado, probado y funcionando. Así que ustedes lo pueden bajar y analizar con más detalle cómo funciona el ejemplo. Acá está básicamente el algoritmo que hemos explicado en las láminas, y ustedes pueden revisar con un poco más de detalle el funcionamiento de la librería I2C Read 2 Bytes para la lectura de los datos de calibración, y también la configuración de los dos timers para la detección de la frecuencia de entrada. Y fíjense que acá en la rutina de interrupción tenemos las líneas de código usadas para el cálculo del intervalo de tiempo de 1 segundo y la recuperación del conteo que corresponde con la frecuencia de entrada. Sí, que por motivos de tiempo no podemos explicarlos con tanto detalle en este tutorial, pero que ustedes lo pueden analizar con más calma por cuenta propia.